Hello guys, soy el teacher Abelino, bienvenidos a esta nueva y estimulante serie sobre el comparativo. Al final de esta lección, tu conocimiento de este tema aumentará de manera significativa. Durante esta lección veremos el razonamiento a las siguientes 4 prácticas o ejercicios interactivos. Primero, pondremos a prueba tu capacidad de distinguir cuándo usar el comparativo o el superlativo. Segundo, probaremos tu habilidad de pasar del comparativo de desigualdad con ER o more al comparativo de igualdad con la estructura as. Tercero, llevaremos a cabo el proceso inverso al pasar oraciones del comparativo de igualdad con as al comparativo de desigualdad con ER o more. Por último, haremos algunos ejercicios con la interesante estructura del doble comparativo. Tal y como mencioné, esta lección tiene el propósito de ser interactiva, por lo que te recomiendo de manera enfática que hagas los ejercicios primero y luego vuelvas al video para que analicemos juntos las respuestas. O, mejor aún, te puedes unir a nuestra aula virtual en Google Classroom con el código KDZ3Q. De esta manera podrás acceder a otras series, interesantes tips y talleres y clases virtuales y presenciales, en su mayoría de manera gratuita. También puedes acceder a nuestra aula virtual desde el enlace de nuestro Linktree en la descripción del video, haciendo clic aquí. Así que si no has hecho los ejercicios, ponga en pausa este video, ve y haz los ejercicios y nos vemos nuevamente para esta interesante serie. Si ya lo hiciste, vamos a ello. Hello guys, durante este video veremos la clave de respuestas al ejercicio número 1, quiz de comparativos y superlativos. Tal como indican las instrucciones, en este ejercicio debes completar cada oración usando la forma correcta del adjetivo, con la forma del comparativo o superlativo que sea apropiada. Lo primero que debes saber para este ejercicio es entonces cuándo lleva el comparativo o cuándo lleva el superlativo. Te ayudo. Para identificar si una oración en inglés es comparativa o superlativa, es esencial prestar atención a ciertos patrones lingüísticos y palabras claves en la oración. ¿A qué me refiero con patrones lingüísticos? Por ejemplo, el patrón de una oración en comparativo: Dogs are more obedient than cats. Los perros son más obedientes que los gatos. Lleva el sujeto, el verbo, el comparativo y el objeto, que viene siendo el otro sustantivo o con lo que se está comparando. El patrón del superlativo es semejante: el sujeto, el verbo, el superlativo y lo que se dice del sujeto, que en este caso es también un sustantivo u objeto, más un complemento. Dogs are the most obedient pets I know. Los perros son las mascotas más obedientes que conozco. Nota que estas estructuras son muy parecidas. Sin embargo, es fácil distinguir cuando lleva el superlativo o el comparativo basado en ciertas cosas que veremos ahora. Analicemos primero el patrón del comparativo. Comúnmente en este tipo de ejercicios se elimina la parte del comparativo o superlativo. Sin embargo, no se elimina la palabra than. A esto me refiero entonces con palabras claves. Esta palabra es entonces tu primer indicador de que esta oración lleva el comparativo. Tu segundo indicador es que en la oración hay 2 o más cosas, grupos o personas contrastándose o comparándose entre sí a ambos lados de la palabra than. En este caso, dogs and cats. Entonces, tu segundo indicador es la presencia de 2 sustantivos o nouns en inglés, aparentemente contrastándose entre sí. Fíjate que si quisieras usar el superlativo no tendría sentido.
Los perros son los más obedientes que los gatos. No tiene sentido. Entonces, luego de este indicativo verás que el comparativo es que tiene sentido. Dogs are more obedient than cats. Los perros son más obedientes que los gatos. A diferencia entonces del comparativo, que tienes dos sustantivos o cosas contrastándose o comparándose, en el superlativo solamente tienes una, usualmente el sujeto. Y al otro lado de la parte en blanco, usualmente lo que tendrás es una descripción, porque el superlativo destaca la máxima o mínima cualidad de algo o alguien dentro de un grupo, que en este caso son las mascotas. Los perros son, comparativo o superlativo, mascotas que conozco. Entonces, obviamente, aquí la opción correcta sería el superlativo, puesto que no estás comparando los perros con nada, sino que estás diciendo una característica que destaca a los perros o que estos perros se destacan de otras mascotas o de cualquiera que sea tu predicado, tu objeto y complemento. Entonces, tus indicadores claves del superlativo serían que no tienes la palabra than o la conjunción than conectando dos cosas que se están contrastando o comparando, ni tampoco tienes dos sustantivos contrastándose o comparándose, sino que tienes uno del cual se indican ciertas características que lo destacan. Dogs are the most obedient pets I know. Los perros son las mascotas más obedientes que conozco. Con estos indicadores claves del comparativo y el superlativo, ya estás listo o lista para responder todas las preguntas. Entonces, con estos indicadores en mente, busquemos en la lista completa cuáles son las comparativas, ubicando la palabra than en cada una de las oraciones. Ya no tengo más, o sea que estas son las oraciones comparativas hasta el momento. Vamos a verificarlas con nuestro siguiente indicador, que es ver si tienen dos sustantivos de un lado y del otro de than, que serían las cosas que se están comparando. En la número 1 tenemos entonces Tom y del otro lado tenemos his sister. Entonces tenemos además de than a dos sustantivos. Ya esto nos confirma que es comparativa. En la número 3 tengo the green shirt, la camisa verde, que estoy comparando con la amarilla, the yellow one. En la número 4, this book, este libro, con the one I read before, el que leí antes. En la número 8, my house, mi casa, versus yours, que se podría traducir como la tuya o la suya. Yesterday's weather, el clima de ayer, versus el clima de hoy, today's. El apóstrofe IS al final de la oración indica que se está refiriendo al posesivo de lo que estamos hablando, que es del clima. En este caso, today's, el clima de hoy. Finalmente, the blue jeans versus the black ones. Los jeans azules contra los jeans negros. Y aquí hago un paréntesis. Si observaste, la palabra one aquí se refiere a la camisa. Como no quiero repetir la palabra camisa de nuevo, entonces digo one, porque es singular. The green shirt en comparación con the yellow one. Lo mismo pasa en el siguiente caso, en el número 12. Dice the blue jeans en comparación con the black ones. En este caso, uno está en plural porque se refiere a jeans, no solamente a uno, sino a varios. En el inglés, cuando no quieres repetir el sustantivo, es posible sustituirlo por la palabra one. Entonces no significa
1. Y cuando lo traducimos al español, simplemente omitimos la palabra jeans o la decimos en sustitución de 1. Los jeans azules contra los jeans negros o los jeans azules contra los negros. Quise hacer este paréntesis por si acaso no sabías lo que significaba la palabra one en estas oraciones. Si lo sabías, excelente. Si no lo sabías, entonces te vale este tip. Entonces, volviendo a nuestro tema, una vez que ya has identificado todas las oraciones comparativas, por el proceso de eliminación, ya sabes que todas las demás son superlativas. Sin embargo, veamos de todas formas que se confirman esos indicadores que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, en la número 2 tenemos un sustantivo, my brother, que es la persona más fuerte que conozco, person I know. De esta manera podremos ver en todas las demás oraciones que hay un sustantivo de cual se destaca algo. Siendo así, para que estas oraciones adquieran significado, debemos usar el superlativo de estos adjetivos que están en paréntesis. Como ves, en cada una de estas oraciones solamente hay un sustantivo y una descripción. No hay ningún contraste con otro sustantivo de la misma especie. Una vez que ya manejas estos principios, lo único que nos queda es saber si sabes aplicar la regla del comparativo y el superlativo. Vamos a ello. Muy bien, dijimos entonces que la número 1 era comparativa. El comparativo de tall, que es un adjetivo de una sola sílaba, se le agrega ER al final. Tall, taller. Dijimos que la segunda era superlativa. También tiene una sola sílaba. En este caso, se agrega el artículo the más el adjetivo con la terminación EST. The strongest. La tercera dijimos que es comparativo. The cheap, que tiene una sola sílaba. Entonces es cheaper. Y el comparativo de interesting, que tiene interesting, 4 sílabas, lo hace agregando el prefijo more. More interesting. Muy bien. Entonces, en estas primeras 4, tendríamos que Tom is taller than his sister. Tom es más alto que su hermana. My brother is the strongest person I know. Mi hermano es la persona más fuerte que conozco. The green shirt is cheaper than the yellow one. La camisa verde es más barata que la amarilla. This book is more interesting than the one I read before. Este libro es más interesante que el que leí antes. Recuérdate que el pasado del verbo leer, aunque se escribe igual, se pronuncia como el color red. The one I read before. Continuamos entonces con el próximo grupo. Y dijimos que la número 5 es superlativa. La número 6 superlativa. Y la número 7 superlativa. El superlativo de popular, que tiene 3 sílabas, hay que usar el artículo más la palabra most. The most más el adjetivo normal, puro y simple, popular. Tina is the most popular girl in the school. Tina es la chica más popular en la escuela. Recuérdate que el adjetivo se escribe delante en el inglés. Primero se escribe el adjetivo y después se escribe el sustantivo. Entonces, hot, aquí pasa algo bien interesante. Duplicamos la T antes de agregar la terminación por el hecho de que hay una vocal en el medio de 2 consonantes y tiene solamente una sílaba la palabra hot. Summer is the hottest season of the year. El verano es la
estación más caliente del año. Young, simplemente de youngest con la terminación EST. She is the youngest student in our class. Ella es la estudiante más joven de nuestra clase. En español se dice de nuestra clase, en inglés se dice en nuestra clase. ¿Okay? Aquí tenemos el comparativo, superlativo y superlativo. Y el comparativo. El comparativo de big es bigger. My house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya o suya. Fíjate que se duplica también la palabra porque big, tanto en el comparativo como en el superlativo, si el adjetivo tiene una vocal en el medio de dos consonantes, hay que duplicar la última letra, bien sea en el superlativo como en el comparativo. ¿Ok? Con happy pasa algo bien interesante también, en superlativo y en el comparativo, y es que la Y debe convertirse en I latina antes de la terminación, que en este caso, por ser superlativo, es EST. Peter is the happiest person I know. Pedro es la persona más feliz que conozco. Easy pasa lo mismo en superlativo, the easiest. El inglés es la asignatura más fácil para mí. English is the easiest subject for me. Entonces, aquí dijimos que es el comparativo de bad, es irregular, es worse. Esto te lo tienes que memorizar. Yesterday's weather was worse than today's. El clima de ayer fue peor que el de hoy, que el clima de hoy. Tenemos entonces las últimas 4 y dijimos que tenemos el comparativo y terminamos con 3 oraciones en el superlativo. El comparativo de expensive es more expensive porque tiene 3 sílabas. The blue jeans are more expensive than the black ones. Los jeans azules son más caros que los negros. En la próxima tenemos que el superlativo de good es irregular. Es muy posible que ya lo hayas usado antes. The best. This movie is the best one I've seen so far. Esta película es la mejor que he visto hasta ahora. La número 14 entonces también es superlativa. This pizza is the most delicious. Cuando pongo the most, el adjetivo va normal, delicious. Esta pizza es la más deliciosa que jamás o que alguna vez he tenido. I've ever had. This pizza is the most delicious one I've ever had. Finalizamos entonces con el superlativo del adjetivo nice. Y en este pasa algo también interesante. Como el adjetivo termina en E, no le tengo que agregar la EST del superlativo, sino solamente ST, porque el propósito es tener al final del adjetivo EST. They are the nicest girl in the school. Ellas son las chicas más simpáticas en la escuela. Muy bien, estas son las respuestas a todas las preguntas de este primer ejercicio y la explicación detrás de cada una de esas respuestas. Aquí la voy a minimizar para que puedas ver todas las respuestas en conjunto, pero para estar seguro de que todo está bien, veámosla ahora desde el mismo ejercicio. Taller, the strongest, cheaper, more interesting,
The most popular. The hottest. The youngest. Bigger. The happiest. The easiest. Worse. More expensive. The best. The most delicious. The nicest. Una vez completado todo el ejercicio, le das clic a Finish, Check My Answers, y de esta manera tendrás acceso inmediato a los resultados de tu quiz. Te desplazas hacia arriba y en la esquina superior izquierda verás los resultados. Way to go, guys. Seguimos entonces avanzando en este segundo ejercicio, en donde trabajaremos la forma de reinscribir el comparativo de una forma de ER o more a la forma as. Este es un ejercicio bastante común en exámenes y pruebines de inglés acerca del comparativo, puesto que notarás que el comparativo de desigualdad con ER y more se usa más con oraciones positivas, mientras que usamos as tanto con oraciones negativas como para mostrar cierta igualdad en oraciones positivas. Es importante señalar que estos ejercicios, al ser de preguntas abiertas, es posible que te marquen por error alguna respuesta correcta como incorrecta, por no coincidir con el template. De ser así, confórmate con saber que las tenías bien al ver esta clave de respuestas. En nuestra primera pregunta, his brother is taller than him, su hermano es más alto que él. La misión es entonces reinscribir esta oración usando as, lo cual lo pudiéramos traducir como tan como. Si su hermano es más alto que él, entonces usando as diríamos que él no es tan alto como su hermano. He isn't as tall as his brother. Fíjate que después de them, si tenemos un pronombre, debemos usar un pronombre objeto. En este caso, him. Pero cuando lo llevamos al inicio de la oración, entonces se convierte en un pronombre sujeto, he. También hubieras podido poner he isn't as tall as his brother is. ¿Okay? Luego vamos a ver las diferentes opciones cuando veamos estas oraciones en el template, en la cual trate de inscribir tantas respuestas como fueran posibles. Continuamos por lo pronto con la oración número 2. Your car is faster than mine. Su carro o tu carro es más rápido que el mío. Pudiera comenzar esta oración diciendo my car, porque mine, mío, es my car, mi carro. Como estoy empezando la oración, es bueno que se sepa de qué estoy hablando, my car. Entonces, si tu carro es más rápido que el mío, entonces mi carro no es tan rápido como el tuyo. My car isn't as fast as yours. Sí, quiero terminar con un pronombre posesivo como la oración de referencia. Muy bien, en nuestra siguiente oración, si Emily es más inteligente que Sarah, entonces Sarah isn't as smart as Emily. Sarah no es tan inteligente como Emily. Recordemos que entre as debo colocar un adjetivo. Como aquí está en comparativo, simplemente le quito la ER y ya tengo el adjetivo. O si tengo more, le quito la palabra more, porque debo de colocar un adjetivo.
smart. As Emily o as Emily is, y aparecerán algunos que dirán as here. Sí, ya se sabe que es de Emily que estamos hablando. Continuamos. Si Olivia is more talented than Rihanna, Rihanna isn't as talented as Olivia. ¿Okay? Y aquí no estoy hablando de los nombres de las artistas, estoy hablando de dos personas cualquiera que se llaman Rihanna y Olivia. ¿Ok? Por si acaso. Traduciríamos entonces estas oraciones como Olivia es más talentosa que Rihanna. Rihanna no es tan talentosa como Olivia. Número 5. Benjamin is stronger than James. Si Benjamín es más fuerte que James, entonces James isn't as strong as Benjamin. O isn't as strong as Benjamin is. O con un pronombre objeto as him. Benjamin es más fuerte que James. James no es tan fuerte como Benjamin. Continuando entonces con la número 6. Sophia is friendlier than Lily. Si Sofía es más amigable que Lily, entonces Lily isn't o is not as friendly as Sofía. Friendlier es el comparativo de friendly. Por eso ponemos aquí entonces friendly entre as. Lily no es tan amigable como Sofía. Avancemos a la número 7. Lucas is funnier than Ethan. Si Lucas es más gracioso que Ethan, entonces Ethan isn't as funny as Lucas. Ethan no es tan gracioso como Lucas. En la número 8, Chloe is more organized than Ava. Si Chloe es más organizada que Ava, entonces Ava isn't as organized as Chloe. Ava no es tan organizada como Chloe. Nota que en este próximo ejemplo estoy usando less en lugar de more. Matthew is less creative than Daniel. Mateo es menos creativo que Daniel. Siendo así, mi respuesta sería entonces Matthew isn't as creative as Daniel. Lo mantengo en la misma dirección porque Mateo es el que es menos creativo. Entonces Mateo no es tan creativo como Daniel. A diferencia de less, cuando el comparativo es con more, he empezado con el final de la oración, con el objeto. Como la próxima oración, she is more considerate than Bob. Ella es más considerada que Bob. Entonces, para que la oración tenga sentido, tengo que comenzar con Bob. Bob no es tan considerado como ella. Bob isn't as considerate as her o as she is. Aquí se cumple lo que te digo de llevar pronombres objetos a pronombres sujetos y viceversa. Continuamos con la número 11. The professionals are more skilled than them. Los profesionales son más hábiles que ellos. Entonces, ellos, they, no son tan hábiles como los profesionales. Aren't, porque el verbo to be está en plural. As skill, el adjetivo es skill, solamente tengo que borrar more. As the professionals. Voy a abreviar aquí professional. La número 12, his sister was more popular than Shakira is. Su hermana era más popular de lo que es Shakira. Entonces, podríamos decir entonces que Shakira isn't as popular as his sister was.
Shakira no es tan popular como lo fue su hermana. Usamos entonces was al final porque es el mismo auxiliar del principio. His sister was popular. En el siguiente ejemplo también tenemos dos tiempos, yesterday and today. Por lo tanto, vamos a tener el verbo to be tanto en pasado como en presente. Yesterday was hotter than today. Ayer fue más caliente que hoy. Entonces tendríamos que today, hoy, isn't as hot as yesterday, o today isn't as hot as it was yesterday, para mantener el verbo to be. Hoy no está tan caluroso como lo estuvo ayer, hoy no está tan caliente como lo fue ayer. El ejemplo número 14 también tiene su parecido. It used to be more crowded than now. Solía ser más abarrotado que ahora. Entonces, pasado, presente. Siendo ese el caso, entonces ahora, now, isn't as crowded. Recuerda que te dije que cuando tengo un adjetivo largo que uso more crowded en el comparativo, simplemente para tener el adjetivo le quito la palabra more, ¿verdad? Y en el caso de los adjetivos cortos como hotter, le quito la palabra er. Esa es la manera más fácil, si no te lo sabes, de encontrar el adjetivo, porque entre as, repito, debe de haber un adjetivo, no un comparativo, lo cual es un error común. So now isn't as crowded as it used to be, que se traduciría como ahora no es tan abarrotado como solía ser, o ahora no está tan abarrotado como solía estar. En nuestro ejemplo número 15, the previous employee was more efficient than the new one. Seguimos con el mismo patrón. El empleado anterior era más eficiente que el nuevo, o que el empleado nuevo. La respuesta sería entonces the new one o the new employee isn't as efficient as the previous employee, pero si no quiero repetir employee de nuevo, puedo decir as the previous one. Se traduciría entonces como el nuevo empleado no es tan eficiente como lo fue el anterior, o el nuevo empleado no es tan eficiente como el anterior. Como decía, este tipo de ejercicios tienen múltiples respuestas. He tratado de poner las más comunes, pero vamos a verlo entonces directamente en el formulario.
Muy bien, guys, continuamos entonces con este tercer ejercicio de esta serie en el que tendremos que reinscribir los adjetivos de la forma as a la forma con er o more, que es lo contrario al ejercicio anterior. Y aquí tenemos que considerar dos cosas antes de empezar. Primero, ¿cuál es el verbo principal? Recuerda que si tenemos el verbo to be como verbo principal, entonces debemos usar un adjetivo entre as. Pero si tengo cualquier otro verbo de acción, y ese es el caso de los ejercicios del 11 al 15, entonces debo de usar adverbios en lugar de adjetivos entre as. ¿Okay? Y eso va a afectar la manera en que yo voy a hacer mi comparativo de desigualdad. Muy bien, entonces este es nuestro primer aspecto a considerar, to be o not to be. El segundo es más bien un aspecto de preferencia. Deseo terminar la oración con un pronombre objeto o con un pronombre sujeto. Si decido usar un pronombre objeto, mis opciones son me, you, him, her, it, us, them. Y si decido usar un pronombre sujeto, I, you, he, she, it, we, they. Pero ¿qué pasa? Que cuando usamos un pronombre sujeto, recuerda que debes de agregarle entonces el verbo o auxiliar del principio de la oración. Si es el verbo to be, obviamente el verbo to be. Y si fuera cualquier otro verbo, entonces el auxiliar do, does, si fuera en presente, o did, si fuera en pasado, o will, si fuera futuro, etc. No puedo poner el pronombre sujeto solo. Necesito tener un auxiliar que complete la oración. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estos conceptos, estamos listos para empezar a completar nuestro formulario. Muy bien, entonces, número 1, she isn't as outgoing as her mom. Ella no es tan amigable, tan extrovertida como su mamá. Entonces, su mamá es más extrovertida o amigable que ella. Her mom is more outgoing than her o than she is, dependiendo si queremos usar un pronombre objeto o sujeto al final. Número 2, this phone isn't as durable as that one. Este teléfono no es tan resistente como aquel. Si lo reinscribiéramos, entonces diríamos que aquel es más resistente que este. That one is more durable than this o than this phone. También pudiéramos comenzar como that phone is more durable than this one y poner el one al final. Lo cual es lo más común. Para que se sepa de qué estamos hablando, lo mencionamos al principio y después lo sustituimos al final para no repetirlo. En el número 3, entonces, they aren't as reliable as the previous team. Ellos no son tan confiables como el equipo anterior. Entonces, el equipo anterior fue o era más confiable que ellos o de lo que ellos son. Tendríamos, the previous team was more reliable than them o than they are. Número 4, this restaurant isn't as clean as Wendy's. Este restaurante no es más limpio que Wendy's. Entonces, Wendy's es más limpio que este restaurante. Wendy's is cleaner than this restaurant. Continuamos con el número 5. The movie isn't as captivating as the book. La película no es tan cautivadora como el libro. Entonces el libro es más cautivador que la película. The book is more captivating than the movie. O than the movie is. Número 6. He isn't as spontaneous as his sibling.
Él no es tan espontáneo como su hermano o hermana, lo que podríamos reescribir como su hermano o hermana es más espontáneo que él. O su hermano o hermana es más espontáneo de lo que él es. His sibling is more spontaneous than him o than he is. Avanzando entonces a la próxima sección de los ejercicios número 7 al 15, tendríamos: The weather isn't as chilly as yesterday. El clima no está tan frío como ayer, entonces hoy está más frío que ayer. O ayer estuvo menos frío que hoy, ¿verdad? Entonces, una de las alternativas sería yesterday was, o the weather was chillier than today, o than it is today. Porque dijimos que en este ejercicio usaríamos ER o more, no tanto less, pero te doy esa alternativa. El número 8 nos dice que he isn't as flexible as his yoga instructor. Él no es tan flexible como su instructor de yoga. Entonces, su instructor de yoga es más flexible que él. His yoga instructor is more flexible than him o than he is. 9. The blue shirt isn't as comfortable as the green one. La camisa azul no es tan cómoda como la verde. Entonces, la verde es más cómoda que la azul o que la camisa azul. The green one o the green shirt is more comfortable than the blue shirt o the blue one. La número 10 es la última con el verbo to be. The food isn't as tasty as it appears. La comida no es tan sabrosa como aparenta. Entonces, para reinscribirla, podríamos decir que la comida aparenta más sabrosa de lo que es. It or the food appears tastier than it is. De la número 11 a la 15 es posible que hayas tenido algunos errores si no prestaste atención a que el verbo principal es un verbo de acción y por lo tanto en lugar de usar adjetivos debes usar adverbios. Por ejemplo, en la número 11, she doesn't sing as nicely as her sister. Ella no canta de manera tan agradable como su hermana. Entonces, su hermana canta más agradable o de manera más agradable que ella. Entonces, si fuera el verbo to be, yo pudiera decir she is nicer. Como sé que algunos lo hicieron, pero no es el verbo to be que tengo, sino el verbo sing, que es un verbo de acción. Entonces, lo correcto debería ser her sister sings, con la S de la tercera persona, more nicely than her o than she does. Fíjate en entonces, al final debería decir does, no el verbo to be, porque el auxiliar de sings es doesn't para hacerlo negativo o does para hacerlo pregunta. Entonces, than she does. En la número 12, el atleta no salta tan alto como un canguro. El adjetivo high también es un adverbio. Entonces ahí podemos poner simplemente la ER porque es un adverbio de una sola sílaba. Entonces el atleta no salta tan alto como un canguro. Sería un canguro salta más alto que el atleta. A kangaroo jumps higher than the athlete o than the athlete does. Número 13, the small dog doesn't bark as loudly as the big dog. El perro pequeño no ladra tan alto como el perro grande. Entonces el perro grande ladra más alto que el pequeño o que el perro pequeño. The big dog barks more loudly than the small one
o than the small one does. Número 14, they didn't dance as gracefully as ballerinas. Ellas no bailaron con tanta gracia como bailarinas. Diríamos entonces que las bailarinas bailan con más gracia de lo que ellas lo hicieron. Ballerinas dance more gracefully than they did. O con un pronombre objeto, than them. Esta quizás haya sido un poquito difícil. The child doesn't laugh as happily as before. El niño o la niña no se ríe tan felizmente como antes. Que reinscrito sería antes el niño o la niña se reía más felizmente que ahora. O usando un pronombre sujeto al final, antes el niño o la niña se reía más felizmente de lo que lo hace ahora. Tendríamos entonces, before the child laughed more happily than now, o more happily than he or she does now. Y de querer usarlo de esta forma con un pronombre, debemos usar he o she, porque la palabra child representa tanto un niño como una niña. Aquí debo hacer un paréntesis. Gramaticalmente no es correcto iniciar una oración con una preposición, por ejemplo, before, sino que lo correcto es escribir primero el sujeto. Siendo así, la construcción correcta gramaticalmente sería mantener el sujeto en el inicio, the child. Así que nuestra oración final debería ser the child laughed more happily before than now. O more happily than he or she does now. Es importante también hacer mención de que estas reglas son para un standard English, un inglés estándar, es decir, que sigue la gramática. Pero en el idioma coloquial es posible que te encuentres a personas no tan estudiadas o simplemente porque es en la forma coloquial en el área de usar, por ejemplo, nicer después del verbo cantar, she sings nicer, o the dog barks louder, usando adjetivos comparativos en lugar de adverbios. Esto porque al igual que en español, usamos a nivel coloquial con nuestros amigos y familiares frases y construcciones que no son necesariamente correctas gramaticalmente. Lo mismo pasa en inglés, ¿ok? Pero ya si quieres usar un inglés estándar o estás tomando un examen o lo necesitas para una certificación, es importante conocer la forma correcta de hacerlo desde el punto de vista gramatical. Así que si tuviste en cuenta estos detalles, felicidades, no eres un estudiante normal, no es tan fácil recordar esto que hemos aprendido en lecciones anteriores a la hora de aplicarlo. Ahora bien, si no lo tuviste en cuenta, igualmente felicitaciones porque has aprendido algo nuevo y es muy posible que no se te olvide más. Entonces veámoslo ahora directamente desde el formulario.
Hello guys, en este cuarto y último ejercicio de esta serie sobre los comparativos, pondremos en práctica tu habilidad para formar oraciones con el doble comparativo. Las instrucciones indican que debes construir oraciones que completen las indicaciones dadas, usando la estructura del doble comparativo. Por ejemplo, para el prompt o la indicación, warm the weather, get pleasant, become, la respuesta sería: the warmer the weather gets, the more pleasant it becomes. Es decir, debes usar el comparativo de los adjetivos dados, warm y pleasant, y además conjugar los verbos de acuerdo al sujeto si fuera necesario. Fíjate que los verbos get y become llevan la S de la tercera persona, porque el sujeto es the weather, cuyo pronombre sería it. Muy bien, en nuestro primer ejercicio vemos que los adjetivos son long y prepare. Entonces vamos a necesitar el comparativo de estos dos adjetivos. También vemos que los verbos son study y become. Si estudiaste la teoría, recordarás que esta construcción del doble comparativo tiene dos cláusulas. Eso significa que cada cláusula lleva por lo menos un sujeto y un verbo. Así que debes estar pendiente también de conjugar correctamente cada verbo. Para este caso tendríamos entonces: the longer you study, the more prepared you become. Cuanto más tiempo estudies, más preparado te vuelves. El comparativo de long es longer porque tiene una sola sílaba, se le agrega ER. Y el comparativo de prepare, que tiene dos sílabas, entonces le agregamos more. Tanto el verbo study como become permanecen igual porque el pronombre es you. You study, you become. Recuerda que esta estructura usa el presente simple y a veces se combina también con el futuro, lo cual veremos en algunos ejercicios más adelante. Ejercicio número 2. The later you leave, el adjetivo late se convierte en el comparativo later. The more rushed you feel. Es decir, cuanto más tarde te vayas, más apresurado te sentirás. Si tienes dudas, el adjetivo rushed tiene dos sílabas, una que es la base rush y la terminación ed del pasado que lo convierte en un adjetivo: apresurar, apresurado. Vamos al ejercicio número 3. The harder you try, the more successful you become. Cuanto más te esfuerzas, más exitoso te vuelves. Este ejercicio está claro. El comparativo de hard, una sola sílaba, harder, y el comparativo de successful, tres sílabas, more successful. Eso es lo que vamos a seguir haciendo en todos los demás ejercicios. Vamos a hacer el comparativo dependiendo el número de sílabas que tiene, agregándole el artículo the delante. Número 4, the earlier he arrives. Aquí debemos tener cuidado con el verbo porque tiene la tercera persona. He arrives. The more relaxed he feels. Cuanto antes llega, más relajado se siente. Número 5. Aquí también tenemos la tercera persona. The noisier it gets, the more irritating it becomes. Tienes que poner el it porque ese es el sujeto de la oración. La situación es it becomes. A medida que se vuelve más ruidoso, más irritante se vuelve. ¿Qué es lo que se vuelve? La situación, la cosa, el problema. Entonces, esa situación, problema o cosa usa el pronombre it. Fíjate que esta combinación de more se puede traducir como cuanto más, mientras más, o a medida que más, dependiendo del contexto en español, verás que se puede traducir de muchas maneras.
Movámonos entonces a la pregunta número 6. The more careful you drive, the safer it is. Aquí tenemos el verbo to be, que para el pronombre it es is. Mientras más cuidadosamente conduces, más seguro es. La número 7 también tenemos el verbo to be. The busier the streets are, the more dangerous they are. Aquí usamos are para el verbo to be porque the streets es plural y el pronombre es they. Entonces, para ambas cosas, el verbo sería are. Mientras más ocupadas están las calles, más peligrosas son. Número 8. The more confused you get, the more frustrated you become. Cuanto más confundido te sientes, más frustrado te vuelves. Número 9. Seguimos con la misma estructura. The more patient you are, the more rewarding the outcome. Mientras más paciente eres, más gratificante el resultado. Número 10. El adjetivo far es irregular. The farther you walk, the more exhausted you become. Cuanto más lejos caminas, más exhausto te vuelves. Número 11. Aquí el adjetivo quiet tiene dos formas. The more quiet o the quieter. Yo voy a usar la segunda. The quieter you speak, the more attentive people become. Cuanto más bajo hables, más atentas se vuelven las personas. Nota que digo people, no the people, porque no se le pone el artículo the. Estamos generalizando. En español se dice la gente, pero en inglés no se dice the people. A menos que estés hablando de personas específicas, the people of my country, pero no estás hablando de people of your country, estás hablando de la gente en general. People become attentive. Entonces no puedes decir the people. Atento a esta observación. Pasamos a la número 12. The more crowded the room is, the more uncomfortable it becomes. Aquí tenemos lo mismo. The room, becomes more uncomfortable. Entonces decimos it. La traducción sería: cuanto más abarrotada está la habitación, más incómoda se vuelve. Ya para concluir, veremos entonces esta estructura en combinación con el futuro en su segunda cláusula. Número 13. The earlier you start, the more productive you will become. El futuro del verbo be para you es you will be. Cuanto antes empieces o cuanto antes comiences, más productivo serás. La número 14 sería entonces: the more focused you stay, the more efficient your work will be. Aquí entonces el futuro sería de your work, tu trabajo. Tendríamos entonces: the more reliable you are, the more trustworthy you will become. El futuro de become sería will become. Ya para terminar entonces, hagamos clic en Check My Answers para ver nuestras respuestas y te dejo con la clave de la respuesta directamente desde el formulario. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil.
Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.